¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos y les traemos una dosis de ciencia y tecnología, en este caso relacionados con la pandemia por coronavirus. Seguimos en este contexto sanitario. En muchos países están discutiendo lo que usted y yo nos estamos preguntando: ¿cuándo nos va a tocar la tercera dosis? ¿Me conviene mantener la misma vacuna? ¿Tengo que cambiar? ¿Me conviene AstraZeneca? ¿Me conviene Pfizer? Esa decisión la va a tomar obviamente la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud. Podemos decirle inmediatamente, todas las vacunas son extremadamente buenas para defendernos. Sin embargo, hay algunos datos que están apareciendo muy interesantes. Nosotros escuchamos acá en Mega la conferencia que entregó el ministro de Salud de Turquía. Sí, lo hizo en turco, tuvimos que escuchar, traducir palabra por palabra. Y la verdad es que lo que han sugerido ellos es que van a liberar muy pronto, en pocas horas más, un estudio que ellos dicen podría cambiar las reglas del juego respecto de la dosis de refuerzo o también tercera dosis, aunque a los especialistas no les gusta decir tercera dosis. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros, tienen una amplia cantidad, ¿no?, de su población que ya ha recibido al menos una o dos vacunas. Y adivine, se parecen mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque también la principal arma contra este virus ha sido la vacuna de virus inactivado del laboratorio Sinovac. También tienen la opción de Pfizer, pero la mayor parte de la gente se ha vacunado con Sinovac. ¿Por qué decimos que esto es muy interesante? Porque el ministro de Salud ha dicho, y lo vamos a escuchar a continuación, que de más de 30 millones de personas que han recibido al menos una vacuna, se ha hecho un estudio de tercera dosis, pero con la misma vacuna, es decir, 3 dosis de Sinovac, no mezclando vacunas. Y según lo que ellos han podido sugerir hasta ahora, dicen que el resultado en cuanto a la cantidad de anticuerpos y la protección sería incluso mejor que mezclando con otras vacunas, como por ejemplo vacuna de ARN mensajero de Pfizer. Escuchemos las palabras del ministro de Salud de Turquía. Hemos examinado a más de 30 millones de nuestros ciudadanos vacunados. Me gustaría expresar algunos de los resultados más importantes con esta vacuna inactiva. El mayor nivel de protección se dio con la tercera dosis de la vacuna con virus inactivo. Es decir, personas que tenían 2 dosis y reforzaron con la misma formulación han tenido resultados muy beneficiosos. Todos estos datos los conocerá el público mundial por primera vez y quizás cambiarán las políticas de vacunación de los países. Se empezaron a obtener buenos resultados de la aplicación de esta vacuna como tercera dosis. Esto es una conferencia de prensa. Hay que esperar obviamente los resultados publicados y también la propia evidencia que se está generando acá en nuestro país con los trabajadores de la ex Posta Central y también el Ministerio de Salud con esta y otras formulaciones. Sigamos avanzando, señor director, y esto es clave, porque lamentablemente han vuelto a aparecer, han resurgido en redes sociales algunos rumores, algunas noticias respecto del riesgo que genera, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca en las personas que son inoculadas, evidentemente, con esta formulación. Riesgos que tienen que ver con el desarrollo de trombos, de coágulos o de la famosa trombocitopenia, que se ha dado en algunos casos. Hay que recordar que tanto la OMS como la EMA han dicho que esta vacuna es muy segura y en cierto sentido es mucho más segura que la posibilidad evidente de tener coronavirus en lo que se refiere a la opción de desarrollar coágulos. Pero como ahora estamos usando esta formulación para la dosis de refuerzo en nuestro país y hay muchas dudas circulando en redes sociales, señor director, mostremos nuevamente este cuadro porque nos va a ayudar a entender mucho cuáles son los riesgos. Esto lo hicieron en España, una sociedad médica dedicada específicamente a estos temas. Y por ejemplo, y esto se hizo con la población general, para que ustedes tengan la proporción. Con la vacuna, ¿cuál es el riesgo de trombosis? Con la vacuna de AstraZeneca es 0,0006, es decir, 6 casos en 1 millón de vacunados, población general. Con el COVID, solamente COVID sintomático, no grave, esto aumenta a 1%, es decir, es más de 1000 veces más la opción de desarrollar un trombo, solamente teniendo COVID sintomático, no grave. Con el COVID, con ingreso hospitalario, 5%. Y acá, con ingreso en UCI, 20%. Es decir, no hay donde perderse. Pero en todo caso, sigamos avanzando en estas equivalencias, señor director, con lo siguiente. Miren, si yo fumo, tengo un 0,28% de posibilidades versus un 0,0006. Si yo uso anticonceptivos, 0,07. Si yo vuelo en un vuelo muy largo, tengo entre un 3 y un 12% de posibilidades de desarrollar un trombo.
y en terapia hormonal de menopausia un 0,06%. No hay donde perderse en este caso, el orden de magnitud de estos riesgos es mucho mayor. Y ojo, esto se hizo en un cálculo de población general. Por lo tanto, tal como ocurre en Chile y en otros países, esta vacuna se ha restringido solamente a personas mayores de 55 años. Por lo tanto, este riesgo de la vacuna es aún más difícil, es decir, es extremadamente raro. Y además, nos queremos hacer cargo de, lamentablemente, una noticia que ha circulado de algunos médicos que no son especialistas en estas materias, que han dicho que las personas que están en terapia hormonal por menopausia tendrían que suspender su tratamiento si es que los inoculan con esta vacuna de AstraZeneca, porque si no lo hacen sería peligroso. Pues bien, por fortuna pudimos conversar con la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Más específica y autoridad para esto, nadie. ¿Qué nos dice ella? Mire. Quisiera aclarar a la población que respecto a la evidencia que hay de las mujeres que están usando terapia hormonal de la menopausia y que están programadas para recibir una tercera dosis de la vacuna del COVID, hoy no hay ninguna evidencia de riesgo para esas pacientes. Quisiera enviar un mensaje de tranquilidad. Aquellas pacientes que están usando terapia hormonal de la menopausia indicada por un médico, que han seguido sus debidos controles, no tienen un mayor riesgo y por supuesto que no hay ninguna indicación de suspender hoy día la terapia. Vamos a seguir avanzando porque junto con el desarrollo de vacunas también hay otros médicos especialistas en todo el mundo que están buscando tratamiento, que no es lo mismo que una vacuna. La vacuna es preventiva. El tratamiento es para las personas que ya tienen la enfermedad que se llama COVID-19. Hasta ahora no hay ningún tratamiento completamente eficaz temprano. Sin embargo, se están estudiando diferentes alternativas y una de estas opciones es estudiar medicamentos que ya existen, que son seguros, que han sido aprobados, pero que podrían tener alguna propiedad antiviral, en este caso contra la COVID-19. ¿Se acuerda de la ivermectina, este antiparasitario? Pues bien, no es el único antiparasitario, es decir, medicamentos de esta familia que podrían tener una acción muy interesante, muy prometedora contra el coronavirus. Científicos de California, de hecho, han encontrado otro componente, otro antiparasitario también que se usa, por ejemplo, contra algunos tipos de parásitos que se llaman taenias. Y han encontrado en fases y modelos animales que tiene un efecto interesante para evitar la replicación del virus dentro de nuestras células. Es por eso que se ha estado estudiando. Es más, en nuestro país tenemos Epistemónicos, que es un servidor que ve toda esta evidencia y va catalogando el nivel de promesa, si son prometedores o no, diferentes tratamientos contra el COVID-19. Le preguntamos a su fundador, ¿qué pasa con esta posible, ojo con eso, nueva arma contra la enfermedad? Mire. Los antiparasitarios son uno de los tipos de medicamentos que se ha probado extensamente y hoy día ha circulado en algunos medios que la niclosamida podría tener algún beneficio. Se trata de estudios en etapa muy preliminar y la verdad es que ya hay algunos estudios clínicos que muestran que podría existir algún efecto, pero son muy preliminares. Así que la verdad es que es un área de investigación que desafortunadamente no parece ser demasiado prometedora, aunque hay que ver los resultados finales de la investigación para tener la última palabra. Vamos a estar muy atentos para esperar estos resultados. Y queremos también entregarles otra información que es muy clave en este proceso de vacunación, porque sabemos que los niños muy pequeños todavía no se pueden vacunar. Hay que tener paciencia, hay que esperar los resultados de los ensayos, la evidencia para poder vacunarlos sin ningún tipo de problema. Pero mientras tanto, y esto se pregunta mucho en redes sociales, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Sabemos que son un grupo de riesgo y que tienen que vacunarse, especialmente después de la semana 16. ¿Qué pasa con las mujeres que están dando lactancia? Esta es una alternativa muy interesante. Ya hay varios estudios que dicen que las mujeres que tuvieron coronavirus y que se mejoraron tienen anticuerpos y esos anticuerpos lo traspasan a través de la leche, de la lactancia. Eso se llama un puente de inmunidad y es algo de protección para los bebés, porque ellos no pueden ser vacunados todavía. Sin embargo, también se ha comprobado, o se sugiere al menos, que las vacunas tendrían el mismo efecto. Pues bien, un grupo de científicos y científicas de Barcelona lograron medir el laboratorio y comprobar el traspaso específicamente de un alto nivel de anticuerpos en mujeres que usaron la vacuna de Pfizer y BioNTech. Y lo midieron en 3 momentos distintos: después de la primera dosis, después de la segunda dosis y varios días después de la segunda dosis. Obviamente después de la segunda es cuando se vio el mayor nivel de títulos de anticuerpo y esa protección, lo comprobaron ahora, se traspasa y se compara con el suero de ellas y también con la leche. Es decir, nosotros le traspasamos soldados para defender a los bebés en la leche. La pregunta es,
Este estudio se hizo con Pfizer, muy bien, pero ¿qué pasa con Sinovac? ¿Es extrapolable? ¿También nos daría la misma protección para las mujeres embarazadas? Le preguntamos también a una especialista en la materia. Lo que sucede en este estudio con la vacuna RNA mensajero de Pfizer es absolutamente replicable con CoronaVac. De hecho, estudios ya publicados en revistas internacionales con población chilena han demostrado que los anticuerpos, tanto IgA como IgM contra SARS-CoV-2, pasan a través de la leche materna y específicamente del suero. Por lo tanto, podríamos proteger a estos lactantes de una manera segura, ya que todavía no pueden ser inoculados con vacuna. Esto reafirma entonces la necesidad, Andrea, José Luis, de que las mujeres embarazadas y las que están en periodo de lactancia se tienen que vacunar sí o sí, no solamente por ellas, sino que también para proteger a sus bebés. Con esa información y con ese llamado, entonces llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Que estén bien.